Este de aquí es el Apple Watch Series Ultra. Llevo ya más de 10 meses utilizándolo y quiero contarte toda mi experiencia durante todo este tiempo con mi Apple Watch Series Ultra. Y sí, voy a empezar hablándote de las cosas que más me han gustado y te contaré también las que no tanto. Debo decirte que me ha fascinado principalmente, y aunque pueda parecer que es un dato menor, su diseño. Me parece fascinante el diseño básicamente por 3 puntos. En primer lugar, tener una pantalla más grande me ha facilitado muchísimo la vida y ha marcado muy en positivo realmente mi experiencia. Sabéis que es un dispositivo que yo utilizo francamente todo el día durante muchísimo tiempo. Y por tanto, contar con una pantalla más grande ha hecho que sea mucho más sencillo interactuar con el Apple Watch Ultra, y ha sido muy sencillo interactuar tanto con la gestión de notificaciones, es decir, a la hora de contestar un simple mensaje, es ahora mucho más cómodo poder hacerlo directamente, incluso escribiendo con el teclado en el Apple Watch Ultra. Y sí, básicamente también al tener una pantalla o una caja, por así decirlo, de 49 milímetros, hace que en general cualquier contenido que visualices en el Apple Watch sea mucho más sencillo de verlo, porque es mucho más grande y al final, por tanto, eso te aporta un valor añadido que puede que pase desapercibido, pero que basta volver un solo día a un Apple Watch anterior y te das cuenta que, ostras, cuánto echas en falta ese gran tamaño de pantalla de 49 milímetros. Y sí, como segundo apartado en positivo dentro del diseño ha sido el nuevo material de titanio, principalmente por 2 motivos. Uno, a nivel estético me parece que es precioso el material de titanio de la caja de este Apple Watch Ultra, pero es que además te debo decir que me ha dado un valor añadido en cuanto a tranquilidad, porque al final, mira, si eres una persona como yo que llevas tu Apple Watch puesto 24/7, es sumamente constante las veces que le puedes dar o un golpecito o un golpe, buen señor golpe, o que puedas someterlo a un rayajo o, como te digo, algún tipo de restregón. Entonces, claro, cuando llevas, como te digo, las 24 horas del día puesto el Apple Watch, con permiso de cuando está cargando, al final te da esa tranquilidad llevar un Apple Watch que sabes que es ultra resistente. Y sí, el tercer factor dentro del diseño que ha marcado muy en positivo la experiencia es eso, el propio diseño. Al final tienes una caja que tiene un tamaño, sí, más grueso, pero que luego eso te da otras virtudes de las que te voy a hablar, y también tienes un diseño diferente, revolucionario, y que al final, después de llevar tantos años utilizando el Apple Watch, cambiar ese diseño te da un plus, bueno, pues sí, de estética, pero al final un Apple Watch no deja de ser un complemento de estética y por tanto, como digo, el diseño a mí me parece fundamental. Y si tengo que destacar un segundo apartado en positivo que ha marcado mi experiencia con un pero muy importante, ha sido sinceramente su batería. Mira, al final tener un Apple Watch Ultra te proporciona, utilizando el Apple Watch a full, a tope, te proporciona una batería, una autonomía de 2 días. Cuando digo a tope me refiero a todas las notificaciones activas, a hacer deporte esos 2 días, no hablo de hacer ultramaratones, pero sí practicar, pues como hago yo, 1 hora y media o 1 hora y cuarto aproximada de deporte cada uno de esos 2 días. Monitorizar el sueño ambos días. En definitiva, hacer un uso normal pero alto de tu Apple Watch Ultra. Pues bien, vas a poder hacerlo durante 2 días sin ningún tipo de problema. Ahora bien, debo de reconocer que ahora mismo, en estos momentos que tengo la beta de WatchOS 10, estoy notando como la batería apenas alcanza a llegar al día y cuarto de uso. También es muy positivo que la carga se hace de forma rápida con el cable original que incorpora el Apple Watch Ultra en su caja. Y eso me parece muy importante porque al final tenemos un Apple Watch que tiene más batería y por tanto, como os hablaba, más autonomía, y por tanto eso puede hacer que si lo cargas con un cargador anterior que carga en carga lenta, vas a notar que tardas muchísimo más que antes en cargar ese Apple Watch. Por tanto, aquí he de decirte que sí, he variado y ya no cargo tanto mi Apple Watch en la base de carga y lo cargo directamente cuando estoy, pues a lo mejor antes de irme a dormir o trabajando o lo que sea, lo conecto un poco con el cargador original y en apenas unos minutos se carga al máximo de batería. Por tanto, la batería, como puedes observar, ha sido un valor añadido muy importante.
Te puedes estar preguntando también cuál ha sido el uso que yo le he dado al Apple Watch Ultra durante todos estos meses de uso. Y si eres asiduo o asidua al canal, sabrás perfectamente que, ya que lo he dicho en todos los vídeos de Apple Watch, que para mí la gestión de notificaciones del Apple Watch es pilar fundamental y motivo sine qua non para que a mí me encante utilizar un Apple Watch. Mira, al final, por la casuística de cómo yo trabajo, de las cosas que hago, necesito tener un control y un buen dominio de las notificaciones. Me permite ahorrar muchísimo tiempo y además me permite de una forma, pues oye, ¿por qué no decirlo?, muy cómoda, poder gestionar esas notificaciones, ya que al final inclusive puedo contestarlas sin ningún tipo de problema. Cosas del día a día tan sencillas como incluso poder consultar el calendario y qué tengo en el calendario y qué huecos me quedan, me parecen súper básicas y que han marcado en positivo mi experiencia gracias, entre otras cosas, a tener una pantalla que es más grande. He utilizado el Apple Watch para poder hacer la compra y sí, aunque suene extraño, cuando estás haciendo la compra es muy cómodo revisar todas las cosas que tienes apuntadas en la app de recordatorios desde el propio Apple Watch sin necesidad de llevar encima en la mano tu propio iPhone. También hay una parte muy importante porque al final no me he quitado el Apple Watch para nada y eso ha sido la monitorización del sueño. Y aquí, siendo sinceros, lo hago porque sencillamente me gusta saber qué tal he dormido, principalmente cuando no he pasado una buena noche. Cuando no pasas una buena noche, como es mi caso, pues tiendo a mirar el Apple Watch, ver el resultado en AutoSleep y ver un poquito cómo ha funcionado y qué es lo que ha pasado y averiguar quizás o saber el porqué de no haber descansado bien esa noche. Quizás una subida de temperatura, ya que recordad que este Apple Watch es capaz de medir los picos de variación de temperatura mientras estamos durmiendo. Obviamente lo he utilizado muchísimo para hacer deporte, pero eso te voy a hablar ahora un poquito más adelante. Y bien, ahí, hablando de deporte, es cuando tenemos que hacernos la reflexión y la pregunta de ¿para quién era realmente este Apple Watch Ultra? Como sabéis, el Apple Watch Ultra fue presentado especialmente dedicado para aquellas personas que obviamente utilizan el Watch y obviamente practican deporte, y unos deportes en concreto donde el Apple Watch está sometido a un mayor estrés físico en cuanto a condiciones se refiere. Es decir, nos presentaron por ejemplo el Apple Watch con correa de buceo porque el Apple Watch Ultra vale perfectamente para bucear y puedes someterlo inclusive a llegar a los 100 metros de profundidad en momento determinado, aunque sí bien es cierto que está pensado para trabajar a 50 metros de profundidad. Además nos presentaron también el Apple Watch Ultra como un Apple Watch que estaba perfectamente preparado, gracias a lo que os mencionaba de su caja de titanio y su cristal de zafiro, está preparado para hacer alpinismo, donde lo puedes someter no solamente a temperaturas extremas bajo cero, sino que además lo puedes someter a rozaduras con roca, golpes contra piedras, en fin, al final lo puedes someter a una fatiga física muy importante. Y también estaba pensado para personas que practican, por ejemplo, trail, donde nos presentaron también esa correa especial para trail, donde al final corren grandes carreras que duran en muchos casos más de un día y por tanto necesitan esa dosis extra de batería que antes no teníamos. Y claro, a todo eso le tienes que sumar que aportaban un diseño totalmente nuevo a la ecuación. ¿Y eso qué es lo que ha provocado? Pues eso lo que ha provocado es que muchísimos usuarios, en los cuales me incluyo, hayan visto aquí en este Apple Watch Ultra la oportunidad de cambiar de Apple Watch y tener un diseño totalmente nuevo. Bien, como habéis escuchado, yo automáticamente os diré que no uso el Apple Watch para ni ir a hacer alpinismo, ni ir a hacer buceo, ni nada de esto. Pero claro, como os digo, tengo un Apple Watch que me aporta un nivel de resistencia increíble, que me aporta más autonomía, que tiene un diseño completamente nuevo y que al final, por qué no decirlo, combina muy bien estéticamente hablando. Además, si tienes en cuenta que hay muchos usuarios que compran un Apple Watch Series del momento, como podría ser el Series 8, pero lo compran con la caja de acero inoxidable, por ejemplo la de 45 milímetros del Series 8, estamos hablando de 902 euros. Por tanto, dar ese salto por apenas unos euros más hasta los 999 euros hace que, oye, valga la pena dar ese salto como menciono y tienes ese Apple Watch Ultra con ese nuevo diseño, con esa nueva batería y con esas nuevas funcionalidades. Claro, cuando os menciono también que para mí era importante el diseño, he de deciros que además me preguntáis mucho por las correas que he estado utilizando durante todo este tiempo. Mira, principalmente ahora estoy utilizando las dos trenzadas de Rhinoshield. Me parece que son dos correas que combinan de forma muy bonita. Siempre he querido tener una correa trenzada y sinceramente me ha gustado mucho mi experiencia. Además, el hecho de que sean trenzadas me parece muy bueno porque yo soy de los que utiliza el Apple Watch, como os decía, para todo, y cuando, por ejemplo, acumula sudor, lo que hago es sencillamente me ducho con
mi Apple Watch y automáticamente enjuago la propia correa y el propio watch y por tanto queda totalmente limpio. Además transpira muy bien y se ajusta muy pero que muy bien al tamaño de tu muñeca gracias a la hebilla que llevan. Además, he estado utilizando también la correa original, aunque en este caso es de Amazon, pero la correa original de alpinismo de color naranja. Me parece que combina también muy bien, es muy ligera y se puede utilizar con muchísima comodidad en el gimnasio. Y también por último de deciros que he utilizado quizás la que menos, la original de buceo, pero otra que he utilizado muchísimo ya para un término un poco más arreglado, por ejemplo cuando he tenido que ir a una reunión de trabajo, he utilizado esta correa que estás viendo que también saqué de Amazon y que es una correa totalmente metálica, muy fácil de poner y oye, que le da un toque, como digo, muy pero que muy elegante. Y no me he olvidado de hablaros de qué deporte he hecho y cómo he utilizado para hacer deporte mi Apple Watch Ultra durante estos meses. Al final, os lo decía, no he hecho buceo, no he hecho alpinismo y tampoco he hecho trail, pero lo que sí que he hecho y mucho han sido pesas. Algo de correr y sí, algo también de senderismo. Bien, debo decirte que a la hora de hacer pesas, aparte de lo ya mencionado, que me ha encantado tener esa dureza extra en el material de titanio, porque al final, y lo digo siempre, cuando uno hace pesas es muy susceptible el Apple Watch de llevarse algún golpe y además con elementos de hierro. Por tanto, esa dosis extra de dureza que aporta el material me parece que ha sido un punto muy relevante. A la hora de hacer prácticamente cualquiera de estos deportes que te he mencionado, pero en especial cuando he practicado pesas, me ha sido muy pero que muy útil su nuevo botón de acción. Un botón que yo siempre he tenido configurado con un temporizador de 1 minuto, porque sí, exactamente 1 minuto es el tiempo que paro normalmente entre repetición y repetición y por tanto, como digo, me resulta muy cómodo estar haciendo mi deporte, por cierto, usando la aplicación de Gentle Strike y colocar un temporizador de 1 minuto a través del botón de acción. A la hora de correr no te voy a mencionar nada porque efectivamente no soy un gran corredor y simplemente he corrido como un pequeño usuario de vez en cuando para hacer un poquito de cardio. Y sí, cuando he salido a hacer senderismo me gusta muchísimo utilizar la función de brújula y la función de marcar los puntos para poder en un momento determinado volver sobre mis pasos. Y algo muy importante cuando hablamos de cómo yo lo he utilizado en términos de deporte, me parece que son dos factores. Esa dureza que os mencionaba y que si lo necesitas puedes complementar, por ejemplo, con un protector de pantalla como ha sido en mi caso. Yo lo he estado utilizando para darle un valor añadido de dureza. Si bien es cierto que nunca había utilizado antes protector de pantalla, pero básicamente como la pantalla del Apple Watch Ultra es exactamente plana y la carcasa del alrededor de titanio tiene un poquito de relieve hacia arriba, hace que cuando pongas el protector de pantalla se queda tan plano que ni siquiera se nota que tienes protector de pantalla. Os lo digo de verdad. Además, ese segundo factor que ha marcado la experiencia muy en positivo dentro del deporte ha sido, y principalmente hablando cuando me he ido a hacer esas actividades de senderismo, la batería, porque al final monitorizas actividad de deporte durante 6-7 horas sin ningún tipo de problema, a la vez que utilizas la brújula y a la vez que, bueno, pues recibes toda esa función de notificaciones y del resto de funciones del Apple Watch. Por tanto, ha sido una muy buena experiencia también en términos de deporte. Y claro, conclusión de mi experiencia con el Apple Watch Ultra. Sí, me ha encantado mi experiencia con él, pero debo deciros que obviamente no ha habido nada que hubiera podido hacer con mi Apple Watch Ultra que no hubiese podido hacer con el Apple Watch Series 8, por ejemplo, salvo, como os digo, todo lo relacionado con la batería, que a mí, en mi opinión, me ha marcado muy en positivo y ha hecho que valga bastante la pena el cambio. También ten en cuenta que, como os decía, ha marcado en positivo muchísimo ese nuevo diseño y eso sí que ha marcado todavía en positivo el hecho de decir que he tomado la decisión correcta cuando decidí comprar el Apple Watch Series Ultra. Y ahora lo que voy a hacer es dejarte por aquí un vídeo para que veas cómo me iba con el Apple Watch Ultra con apenas unos meses de uso. Y sí, por supuesto, si todavía no estás suscrito o suscrita, pulsa sobre este botoncito y ya sabes, apoyas al canal, que es muy sencillo. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!